Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Y si recordáis, en el día de ayer os traje una partida de este torneo online que está ocurriendo en estos días y en el que el gran maestro indio Adivan conseguía prácticamente dar mate en 9 jugadas. Bueno, David Navara, el gran maestro checo, abandona tras 9 jugadas y el mate se produciría o se podría producir en la siguiente jugada, ¿no? Porque era inevitable evitarlo. Por lo tanto, aprovechando que jugaron ese primer jugada por parte del gran maestro indio con SB3, pues he encontrado esta partida de Bobby Fischer y ya en el año 1970 en un torneo de Buenos Aires pues jugó Bobby Fischer en dicha apertura. Es espectacular, no podía ser de otra manera, no solamente la apertura en sí, sino cómo controla toda la partida. Con piezas negras tenemos al gran maestro ucraniano Vladimir Tukmakov y fue gran maestro 2 años después de esta partida. Por lo tanto, un jugador también muy fuerte. Y ya en el tablero por parte de Bobby Fischer tenemos este B3, entramos nuevamente como en el día de ayer en el ataque Nimzowitsch-Larsen y se contesta ocupando el centro con un E5. Por parte de las negras, alfil B2 atacando al peón y caballo C6 para defenderlo. La partida continúa con C4, aunque aquí también otra posibilidad podría ser jugarse este E3 y así liberar o dar salida al alfil de casillas blancas. No obstante, tanto Fischer como en la partida de ayer se juega con este C4 y posteriormente tras este caballo F6 es cuando Fischer aquí sí que juega este E3. La partida continúa con alfil E7 buscando el enroque en corto. Fischer aprovecha para jugar este A3, enroque en corto por parte de las negras, D3 y D5 rompiendo en el centro por parte de Tukmakov. La partida continúa con los primeros cambios C por D5 y aquí hay dos posibilidades de capturar, o bien como con la dama como pasa en la partida o con el caballo. El tema es que en caso de capturar con el caballo pues se podría jugar por parte de las blancas un caballo F3 y ya habría doble ataque sobre este peón. Quizás las negras podrían defenderlo con un F6, de alguna manera ya se está estropeando o debilitando la estructura de peones en el flanco de rey y aquí seguramente por este motivo se decide capturar con la dama. Esto lo aprovecha Fischer, aunque aquí hay que pararse un momentito, han jugado ya 7 movimientos y como vemos todas las piezas de Fischer están en la primera fila, simplemente se jugó ese alfil B2 en la segunda jugada tras este B3, por lo tanto Fischer sin apenas desarrollo, aunque de alguna manera y como siempre pues lo tendría controlado. Por lo tanto, ya con su primer movimiento, caballo C3, se ataca a la dama, esta se retira a D6 y aquí el gran maestro ucraniano decide mantener la dama en la misma columna. De alguna manera va a centrar el ataque sobre este peón de D3 que podría ser de alguna manera débil y vamos a ver cómo lo defiende Bobby Fischer. Por lo tanto, tras estos movimientos, Fischer, nueva jugada de desarrollo, caballo F3, alfil F5, metiendo doble presión sobre dicho punto. De momento está defendido también por 2 piezas y la partida continúa con dama C2. Sigue manteniendo la defensa por parte de Fischer y habilita la casilla o libera la casilla D1 para que la torre pueda sumarse a la defensa. Mientras tanto, insiste el gran maestro ucraniano con este movimiento torre F D8, torre D1, H6 y quizás este movimiento era para poder llevar este alfil de casillas blancas y retirarlo en caso de que las blancas jugasen a lo mejor algún movimiento con E4 o este alfil fuese amenazado. Realmente tampoco hace mucho más en la posición y aquí Fischer juega hasta H3, controla esta casilla de G4 y la partida continúa con dama E6. Se ha retirado la dama del ataque, solo 2 piezas atacan a este peón, por lo tanto aquí Fischer lleva su caballo a D2 y otra posibilidad podría ser jugar este G4. La idea es que en esta posición pues este rey de alguna manera está en el centro seguro y podría ser ese
un movimiento también posible. No obstante, juega este caballo D2. La idea, como vamos a ver también por parte de Fischer, es empezar a ganar espacio, sobre todo en el flanco de dama, y teniendo controlado el centro, pues realmente la partida vamos a ver cómo se la acaba llevando. Por lo tanto, tras este movimiento también hay cierto control sobre la casilla de E4 y también esta casilla de D3 pues sigue estando defendida con la dama y el alfil, como decía, atacada por dos piezas negras, y la partida tras este movimiento continúa con un caballo de 7. También Tukmakov empieza a reaccionar y a mover sus piezas en torno al flanco de dama. La partida continúa con alfil E2, desarrolla su última pieza menor Fischer, y tras ese movimiento se juega rey H8 y enroque en corto. Quizás aquí vamos a ver rápidamente que este G4 podría ser posible, el alfil se podría retirar a H7, y aquí las blancas pues han ganado esta casilla de E4 para uno de sus caballos, por ejemplo, y de alguna manera pues como comentábamos anteriormente, este rey pues parece que no sufriría en esta línea. No obstante, se tendría que jugar, hay bastante igualdad en la posición. Por parte de Fischer, finalmente, y una jugada más tranquila, es este enroque en corto, no este G4. Vamos a ver cuáles son las ideas de uno y otro jugador, y de momento la partida continúa con este alfil G6. El alfil se retira para, como vamos a ver a continuación, jugarse este F5, incluso un F4, y buscando sus opciones también el gran maestro ucraniano, y aquí Fischer se gana un poquito de espacio jugando este B4, también libera la casilla B3. La idea es llevar su caballo o uno de sus caballos a A4, el otro a B3, y así empezar a controlar esta casilla de C5. Tras este movimiento de B4 se juega a 6 para de alguna manera evitar también un posible movimiento del peón a B5, y tras esos movimientos Fischer juega este torre C1, también dama y torre tienen cierto control ya sobre la columna C, como vemos va expandiéndose, y la partida continúa con este torre a C8. Tras estos movimientos, torre F1, Fischer trae la segunda torre a la columna semiabierta, activa la torre, y aquí es donde viene este F5. Es verdad que si las blancas antes tenían cierto control sobre esta casilla de E4, ahora este peón de F5 la controla perfectamente, pero también, como vemos, de alguna manera esta estructura de peones pues ha quedado bastante debilitada. Hay que recordar que este alfil de casillas negras está sobre la gran diagonal, y la partida tras estos movimientos continúa, como habíamos comentado, con este caballo A4 y caballo A7. No es un movimiento muy acertado mover el caballo A7, quizás sería para traerlo a B5, aunque las negras se quedan prácticamente sin movimientos. Podríamos ver rápidamente este caballo B6, las blancas podrían jugar directamente, o Fischer jugar este caballo C5, tocarían a la dama y al peón de B7, por lo tanto las negras podrían capturar el C5, y tras la captura por parte del peón, también por parte de la dama se atacaría al caballo, en caso de que fuese por parte del peón, al caballo de B6, y tras este retirarse a D5, caballo C4 por parte de las piezas blancas. Todavía la partida tendría que jugarse, presión sobre este punto central que de momento está defendido y atacado por dos piezas, pero de alguna manera pues las piezas blancas, o de Fischer en este caso, pues ya empezarían un poco a tomar un poquito de control sobre la partida. No obstante, seguimos con la misma, caballo A7, y tras esos movimientos Fischer decide jugar este caballo B3, como comentábamos. La idea es llevar quizás a uno de sus caballos a C5, se evita con este movimiento, pero esta casilla de A6 o este peón de A6 se ha debilitado. Tras esos movimientos, efectivamente se juega este D4, Fischer empieza adelantar sus piezas o sus peones, ya este punto está tocado, por lo tanto es atacable, y la partida continúa con F4. Este movimiento hace que el alfil también esté atacando a la dama de C2, el alfil de G6 está defendido a su vez por su dama,
pero al haberse hecho este movimiento el peón ya no se encuentra más en esta casilla y también podría ser objeto de ataque por parte de las piezas blancas más adelante, una vez que haga algo con esta dama, ¿no? El venir con este alfil de casillas blancas a G4. Por lo tanto, de momento Fischer en esta posición juega este E4 y la partida continúa con un caballo B5, al menos se defiende el peón de A6 y quizás aquí se podría ganar un peón por parte de las negras con este tema táctico, ¿no? Alfil por E4 se ataca a la dama y si dama por E4 deja de defender al caballo de B3, por lo tanto dama por B3, además está atacado este alfil, o primero habría que capturar este caballo en A4 ya que el alfil pues está defendido por el caballo. Por lo tanto, tras esos movimientos, las blancas podrían jugar alfil por A6. Aquí hay varias líneas, pero todas conducen a la ganancia por parte de las blancas. Quizás si la torre se retira en B8, la línea podría continuar con este D por E5, abriendo la posición. Y tras, por ejemplo, jugar este dama por A4, como hemos comentado, incluso se podría jugar este E6. Se está atacando al caballo. Además, como vemos, ya las blancas pues tienen este alfil de casillas negras. Este alfil blanco puede venir a D3 y junto con la dama pues ya dar mate en H7. Y aquí las negras, aprovechando además que este caballo está atacado, podría venir a F6 para defender un poquito todo en la posición. Torre por D8 con jaque, torre por, y también se podrían cambiar varias piezas en F6 y tras estos movimientos se podría jugar un E7 por parte de las blancas y las negras están prácticamente perdidas. Torre 8 quizás, alfil de 3 como comentábamos y es inevitable el mate en esta casilla a no ser que se retire el rey, pero aún así están prácticamente perdidas, ¿no? Como vemos, esta dama y el caballo en A7 pues prácticamente no tienen ningún rol en esta posición. Por lo tanto, todo esto no ocurre en la partida, por lo tanto este movimiento táctico o esta captura de peón para después ganar o recuperar esa pieza entregada en E4 no funciona y aquí en la posición se juega este caballo B5 y tras esos movimientos se juega, como decíamos, este alfil G4, ya el alfil A6 no es posible. Fischer lleva su alfil a G4, se toca a la dama y la dama realmente no se puede retirar muy lejos. Si la llevas por ejemplo a G8, este peón captura en E5, está defendido por el alfil. Por lo tanto, en esta posición el gran maestro ucraniano decide llevar la dama a F6 y la partida continúa con este D por E5. Al recapturar por parte del caballo y estar prácticamente obligado a ello, pues se abre la diagonal para el alfil blanco, captura en C8 y tras torre por C8 la partida termina ya con este torre de 5. Como vemos, el caballo está atacado dos veces. Además, este caballo está clavado y no se puede mover, ya que detrás está la dama. Y de alguna manera cualquier movimiento ya es perdedor para las piezas negras. Por lo tanto, en 26 movimientos, Fischer ha controlado perfectamente la partida con este ataque Ninzovic-Larsen, con esta jugada de B3, y aunque tras 7 jugadas tenía todas las piezas prácticamente en la primera fila, excepto este alfil tan fuerte y potente que tiene en la posición, pues se ha hecho con la partida rápidamente. Por seguir una línea y jugar, por ejemplo, este alfil de 6, también hay varias líneas que todas llevan a la pérdida por parte de las negras. Aquí se podría jugar incluso este caballo por D6, no se puede capturar ya que caería la torre de C8 y tras este movimiento pueden venir todo tipo de cambios. Podemos hacer una auténtica masacre en la posición. Caballo por A3, se está atacando a la dama y aquí las blancas incluso pueden retirar la dama o jugar este torre por D6. Si caballo por C2 se captura a la dama en F6, C por B6 y la línea podría continuar primero capturando este peón en B6 y tras caballo D3 se ataca a la torre de C1. Las blancas podrían aprovechar para capturar en G6, caballo por C1, caballo por, y tras todos estos movimientos pues prácticamente las negras están perdidas, cuentan con pieza de menos, se puede capturar en B4 y las blancas pueden capturar tranquilamente en H6, ya que este
peón está clavado por la acción del alfil, el rey se tendría que retirar a G8, la partida continuaría, pero la ventaja es clara blanca. Por lo tanto, nuevamente Fischer jugando a un nivel espectacular y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.